Habíamos estado hablando anteriormente en la clase pasada, o en la primera clase, digamos, sobre la constitución del psiquismo, ¿no? Porque, por ejemplo, a Freud se le presenta como un aparato. ¿Por qué se representa como un aparato, como un aparato más del organismo humano? Bueno, en principio porque Freud es neurólogo, era neurólogo, venía de la ciencia médica, y entonces lo que ve la ciencia médica de psiquismo, de mente, es el sistema nervioso central, sobre el cual después van a continuar otros pensadores de las teorías de la mente, del psicoanálisis, de la psicología. Se va a apoyar, se va a sentar este sistema nervioso central. Se va a apoyar el psiquismo sobre la base material del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, la idea es que es un aparato que se constituye como un aparato, dada la posibilidad de tener esta base material del psiquismo, que es el sistema nervioso central, cerebro y espina dorsal. Nervios aferentes, nervios eferentes. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Eso lo vamos a ver después cuando estemos estudiando sobre psicología neurocognitiva o neurofisiología. En principio, lo que tenemos que decir es que hay varias teorías sobre el psiquismo, no es la única, y que las más vigentes hoy la teoría cognitivo-conductual, el conductismo, el psicoanálisis, la psicología sistémica, la psicología social, y la psicología de la Gestalt, otra teoría alemana. Son los más vigentes hoy. Evidentemente el psicoanálisis a lo largo de los años ha venido siendo elitista, si se me permite el término, dado que no todo el mundo tiene para las condiciones para un tratamiento psicoanalítico que requiere de un pago. Y que en las instituciones públicas el psicoanálisis, a mi modo de entender, después de más de 20 años de estar en instituciones públicas trabajando, ha fracasado rotundamente. Porque, bueno, el psicoanálisis es no solo una teoría analítica, es una teoría mental y una teoría corporal. Lo que nosotros podemos pensar, lo que nosotros podemos ver en la práctica del psicoanálisis, que necesitamos poner el cuerpo de una forma sobre un diván y que el cuerpo del psicoanalista o del analista tiene que estar fuera de la vista, del alcance de la vista del analizando, que es aquel que se va a analizar y que está en el diván. Esas condiciones más la condición de la carga horaria de una sesión,
de entre 45 minutos y una hora, no son posibles en el hospital, ni en la obra social, ni en la prepaga. ¿Por qué? Bueno, porque es bastante difícil que haya todo ese tiempo disponible para un paciente. En principio porque en el hospital público hay siempre espera. En este momento en el hospital donde trabajo hay una espera de por lo menos 200 personas en consultorios externos, y en atención a la demanda espontánea hay un total de 500 pacientes que se están atendiendo. Con ese volumen de trabajo, con ese volumen de tratamientos, es imposible dedicarle 45 minutos a un paciente, tomarse 15 minutos para tener referencia de ese análisis, supervisar el análisis y luego sacar algunas conclusiones para la interpretación de ese análisis, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un analista? Un analista trabaja de esa forma, por eso se requiere de un consultorio privado, de cierto espacio de tiempo, de ciertas reglas, ¿no? De poder supervisar ese tratamiento, para poder darle la atención adecuada a ese paciente, a esa persona que viene con el padecimiento a la consulta. Por eso es que el psicoanálisis como práctica ha fracasado en el hospital, en el sistema hospitalario. Ahora, si fracasó como práctica, tenemos que decir que como teoría de lo mental, como teoría del psiquismo, ya hace 150 años o 140, por lo menos en el siglo XX, no hay ninguna otra teoría que lo pueda haber desplazado. La teoría del inconsciente, que se llamó en principio, lo llamaron psicología profunda, y luego con una relectura de Lacan se empezó a visualizar que no era tan profunda, que el inconsciente es social, y que el inconsciente releído por Lacan tiene la característica de ser el lenguaje, de tener una serie o de estar seriado mediante el lenguaje. Para una introducción al psicoanálisis esto está bien dicho, digamos, ¿no? Porque nosotros no estamos estudiando psicoanálisis, estamos estudiando acompañamiento terapéutico, pero sin embargo tenemos que saber qué es lo que nuestros pacientes, qué es lo que pueden llegar a tener como padecimiento las personas que asistimos. ¿De dónde viene, de dónde emerge el padecimiento? ¿De dónde se puede pensar ese padecimiento? Bien, en principio tenemos que ver que hay
dos posturas distintas, dos lugares distintos, lugares, ubicaciones, intentos de encontrar el psiquismo, que Freud las va a llamar tópicas. Tópica es un adverbio de lugar. Un topógrafo lo que hace es medir todo un terreno y poner puntos, poner iconos en la tierra para encontrar justamente la tópica de ese lugar, para medirlo en el globo terráqueo, para medirlo dentro de un país, dentro de una ciudad, dentro de un barrio. Es un punto, una tópica. La primera tópica que piensa Freud habla del inconsciente, preconsciente, consciente. Digo, inconsciente, preconsciente, consciente. Y nosotros podemos pensar que en medio del inconsciente y las dos otras instancias del aparato psíquico hay una barrera. ¿Cuál es esta barrera? La represión. Se reprime aquello que genera o demasiado placer o demasiado dolor, por así decirlo. Ese dolor que después se va a transformar en angustia. Veníamos hablando del niño recién nacido. ¿Qué podemos pensar que reprime el niño recién nacido? Bueno, como placer podemos pensar esa primera experiencia de satisfacción luego de aquel dolor que es el nacimiento, luego de aquel trauma que es el nacimiento, que es la llegada o del seno materno o de aquello que lo reemplace. Es decir, la llegada de la función materna, de una primera aproximación a la función materna, que es el seno materno, el alimento. Alguien interpreta desde fuera del niño, desde lo social, que ese niño tiene hambre. Sin embargo, el niño lo que tiene es una sensación de vacío, una sensación de inexistencia, por así decirlo, una sensación de oceanismo. Cito a la doctora Grandin, que creó el término. Oceanismo en la idea que uno se para en la costa, por así decirlo, en la playa, y se va a dar cuenta que el horizonte está muy lejos, que el horizonte es inalcanzable y en principio que es una expansión todo lo que se ve adelante. Si pasa un barco, el océano está ahí en la línea del barco, ¿no? O sea, la línea donde llega la mirada va a ser ese barco. Pero de todas maneras, en principio nosotros podemos pensar que ese oceanismo es una manera de estar absolutamente expandido, de que no hay cuerpo,
¿Mm? En principio, al no haber cuerpo, lo que nosotros pensamos es que tampoco hay límites. Si uno se para frente al mar, ¿no? Frente al océano, lo que podemos pensar o lo que podemos ver, lo que podemos advertir es que no hay límites. No tiene límites el océano, es solo el horizonte. Por eso decía recién, si llega a pasar un barco, lo que vamos a ver es ese barco como un límite. Pero vamos a seguir sintiendo que estamos frente a la inmensidad de la nada. Entonces, en principio somos esa expansión. Las sensaciones que pueden generar esa expansión son inestabilidad emocional, por supuesto, como tienen los bebés, inseguridad, incontinencia, y las sensaciones placenteras que generan y que van formando los límites, un yo que tiene que ver con la piel, con este órgano más extendido del cuerpo humano, que es la piel, tiene que ver con las caricias, con el propio alimento, con los cuidados de la madre o la función materna. Recuerden que habíamos hablado en la otra clase que cuando nosotros pronunciamos en psicoanálisis el término madre, lo que nos sucede es que estamos pronunciando la función, es decir, una aproximación simbólica a una madre. No la madre de carne y hueso, ¿está bien? No la madre de carne y hueso. La madre de carne y hueso representa esta aproximación. La madre de carne y hueso representa la función materna. Es decir, la madre biológica representa la función materna, pero la puede representar una abuela, la puede representar una tía, un tío, un abuelo, aquella persona donde recaiga la función materna, o sea, la función de la madre. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que en la llegada de la función materna no solo llega el alimento y la contención, sino también la inclusión en la cultura del niño. La inclusión en la cultura del niño que en principio tiene que ver con la palabra. Ahora, el recién nacido no tiene palabras, obviamente. Al no tener palabras el recién nacido, la palabra la pone la madre o la función materna, el padre, el abuelo, la tía. Y como decía el otro día, nadie va a decir, hoy qué feo que es este bebé. En la familia todos van a decir, este bebé es hermoso, este bebé es muy lindo. La mamá le va a decir, mi pequeño bebé, mi lindo bebé, es hermoso, es perfecto, es una estrella. Todos halagos que van generando por así decirlo, un narcisismo muy arcaico, muy primario, ¿no? Es decir, se recubre con palabras aquel cuerpo que todavía no es un cuerpo. ¿Y por qué es un cuerpo luego? Porque justamente está hecho de estos límites de la función materna y de estos límites de la palabra, ¿no? El alimento, los cuidados, las caricias y las palabras. Ahí empezamos a hacer lo que podemos llamar un incipiente cuerpo.
vamos a pensar desde hoy que cuerpo no es organismo, que cuerpo no es materialidad, sino que cuerpo es una construcción social. ¿Por qué cuerpo es una construcción social? Porque la construcción tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Si yo pienso en una modelo o en un modelo, tienen que tener lo que la sociedad puede llamar, lo que la cultura llama, un cuerpo perfecto. Ahora, ¿quién dice que es la perfección? Si esas niñas flacuchas que les falta carne por todos lados, o si esos chicos musculosos que les sobra anabólicos por todos lados, si un gordito, si un petizo, si un alto, si un flaco, si un cabezón, ¿quién dice que es la perfección en el cuerpo? ¿Quién dice que es un cuerpo perfecto? Bueno, la élite que tiene que ver con un marketing que tiene alguna ganancia siempre. Los que ven Los Simpsons se pueden acordar cuando se veía Gorda Lisa. Ese capítulo es muy interesante porque ella va a comprar ropa con las amigas. Entonces entra a un negocio donde es toda ropa para niñas, pero niñas flacas y esmirriadas, pero aparte de flacas y esmirriadas, altas. Entonces ella sale corriendo porque no se ve flaca, esmirriada ni alta. Se frustra. Y hay una parte que es más allá de ser cómica, es tragicómica, de esa escena, donde hay un diseñador de modas sacándole partes o pedacitos o rasguños de la pierna a un maniquí de madera y cantando gana $1 más sacándole superficie a este cuerpo o algo así, ¿no? Es tragicómico, digo yo, porque es una tira cómica, justamente. Como eso lo tiene que mandar como eso lo tiene que mandar digamos, el programa de Los Simpsons. Y como eso uno lo tiene que tomar. Pero mediante el humor, que es otra expresión del inconsciente, mediante el humor, a veces las cosas cotidianas, los hechos culturales se expresan mejor que mediante una clase como esta, por ejemplo. Quedan mejor grabados en la memoria. Por eso molesta tanto el humor político, por eso molesta tanto el humor sarcástico, el humor irónico, y sobre todo el humor que tiene una verdad por detrás, que sostiene una verdad política por detrás, ¿no? Que no es, el humor no es políticamente correcto. Todo esto tiene que ver con el psicoanálisis, porque tiene que ver con el inconsciente, y porque tiene que ver con la constitución del inconsciente que la estamos segmentando hoy al solo efecto de estudiarla. Es como si nosotros estuviéramos estudiando medicina, entonces se agarra un hígado, se toma un hígado y se lo abre al medio para estudiarlo adentro, ¿no? Se hace un estudio post-mortem. Nosotros estamos haciendo algo así. La diferencia es que el inconsciente no muere nunca, hasta el final de la vida, donde se tienen recuerdos, donde se tienen vivencias en el cuerpo. El inconsciente, yo diría, a mi humilde entender,
es el estadio más importante que tiene el ser humano, en la psiquis, en lo que podemos llamar la mente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se construye todos los días, porque hechos culturales vivimos todos los días, y porque fíjense que lo que nos molesta, cuando uno dice palabras, ya no puede volver atrás. Es decir, yo suelto un insulto para una persona en una discusión, ¿no? Me voy de mambo, digamos. Solté el insulto. Una discusión puede ser dentro de términos mucho mejores que una discusión, que un insulto. Pero en la mente del otro queda grabado como una ofensa. Entonces, ¿qué sucede? Al verme a mí, otra vez, nuevamente, se empiezan a generar esas emociones sostenidas en ese recuerdo, en la ofensa. Entonces lo que va a suceder es que se va a construir el rencor. Muchos dicen, vos sos rencoroso. Mirta Legrand dice, no, soy memoriosa. Hay algo de esto. Queda en la memoria, si queda en la memoria porque quedó en el inconsciente. Había una profesora mía de francés que cuando yo iba a dar iba a dar examen oral, ella me decía en francés, bueno, búsquelo, cherche, búsquelo ahí en su mente, que yo sé que usted estudió, ¿no? Y me daba el tiempo para que yo piense, para que rebobine, para que empiece a buscar esa palabra, esa frase, o esa palabra que completaba la frase con la dicción perfecta, digamos, ¿no? Con la cacofonía perfecta, ¿no? Ya que esta semana estuvo tan en los medios el canciller de la Argentina, ¿no? Por hablar un inglés falopa, como le dicen ahora, un inglés chapuceado, mitad inglés, mitad argentino, y bueno, justamente está bien, es el canciller el que nos tiene que comunicar con todo el mundo y debería haber hablado un poco mejor. No sé si era para hacer tanto escándalo, pero tiene que ver con esto, ¿verdad? Con buscar en la mente la palabra, y quizás cuando uno se ocupa más en buscar la mente en la palabra, también, la palabra en la mente, también la palabra no sale como uno quisiera. Muy bien, entonces el inconsciente tiene esta barrera que se llama represión. No como la represión que nosotros conocemos normalmente, cuando la policía reprime manifestantes, cuando somos reprimidos o reprendidos por nuestra madre. Tiene que ver eso con la represión, pero no todo. La represión es una barrera que deja detrás de esa barrera lo inconsciente, y solamente va a saltar en 3 lugares. En el lenguaje, el inconsciente va a pasar esa barrera, la va a saltar, la va a romper. ¿Y cómo la va a romper? La va a romper con mucho esfuerzo, porque querer romper la barrera del inconsciente es como querer intentar agujerear una pared con una aguja. Es decir, seguramente lo vamos a agujerear, le vamos a hacer daño, pero no lo vamos a atravesar. Entonces es una barrera inatravesable. Pero ¿por qué está, por suerte, la represión en nuestras vidas? Porque esconde las cosas, o los hechos, o los sucesos,
o los actos que nos dan mucho placer, o los actos que nos forman los traumas. Que esos traumas luego se pueden transformar en trastornos. En el lenguaje es en uno de los lugares que sale, que escapa de esta barrera, que salta la barrera, que perfora la barrera al inconsciente. Lacan diría cuando se cae un significante. Cuando hay algo en el discurso que no tiene sentido. Cuando hay un olvido, cuando hay un acto fallido, cuando hay un lapsus, cuando uno se olvida de algo, o cuando uno tiene una distracción, está hablando de un tema, pero se distrae porque hay como un ruido que lo distrae, digamos, ¿no? Como algo que hace ruido ahí y distrae. En principio el acto fallido es lo que más conocemos, lo nombran todos, culturalmente, socialmente, es un país o una ciudad, por lo menos Buenos Aires, que está muy arraigado el psicoanálisis, en la cual está muy arraigado el psicoanálisis. Analizarse en los años 60, 70, era pertenecer a una élite. Y yo diría que hoy también, analizarse tal cual uno se analiza, se debe analizar con las condiciones que antes nombré, es pertenecer a una élite, tener dinero para pagarlo, tener recursos para poder pagarlo una vez por semana. A lo demás lo vamos a llevar a hacer terapia, llevar a terapia nuestros problemas, hacer un análisis con el costo que tiene efectivo y afectivo es otra cosa. En el análisis es donde sale, en segunda instancia diría yo, porque no sale todos los días, el inconsciente. Donde uno puede abrir el lenguaje de manera que no podría mentir ni tener una hipocresía para con el analista. Es decir, porque si yo le voy a mentir al analista, definitivamente me estoy mintiendo a mí primero. Porque ese análisis no me va a servir para nada. Entonces es donde sale el inconsciente, donde se caen las máscaras, donde se cae la hipocresía, y tenemos que ser nosotros mismos. Por eso el general de las personas, un gran porcentaje de las personas dice que se autoanaliza y que no necesita terapia. Sus actos dicen lo contrario. Los actos dicen lo contrario. Esa persona que dice eso todo el tiempo, se pelea con el chofer del colectivo a la mañana porque no paró correctamente en la parada o por X motivo y termina agarrándose a trompada. Entonces lo que sucede es que todo este montante que traemos sin trabajar, todo este monto de emoción, todo este monto de sensaciones y de tristeza y de depresión, donde sale en el acto. En ese acto, la persona que dice, bueno, yo no necesito análisis, me autoanalizo, le rompe la cara al chofer del colectivo, el chofer del colectivo le pega un palazo en la cabeza, y es ahí donde vemos la violencia social
que se genera por la falta de un insight. El análisis es un insight, me miro para adentro. ¿Y a quién le gusta mirarse para adentro? A nadie. ¿Por qué? Yo tenía, y disculpen la expresión, un profesor, Juan Garralda, que fue muchos años jefe de servicio de psicomotricidad del Hospital Borda, y después fue director un tiempo. Y Juan decía, repetía, traía a la clase un autor que no recuerdo ahora, que decía, a la mierda no se le puede sacar brillo. ¿Qué significa eso? Somos lo que somos. ¿Que somos una mierda? Y no, pero que la mierda la llevamos encima y no nos damos cuenta. Esa es la realidad. Y mejorarnos va a ser imposible, porque somos lo que somos. A algunos yo les caeré bien, a otros me habré mandado alguna que no me di cuenta o que sí me di cuenta y no les caigo tan bien. Eso es imposible caerle bien a todo el mundo. Y uno, habíamos arrancado de recién diciendo que mamá nos dice que somos hermosos, que somos lindos, la tía, el padrino, el abuelo, que somos el bebé más bello, que somos el niño más lindo. Y quizás vamos a esperar el mismo tratamiento de lo social. Vamos a esperar el mismo tratamiento del marketing. Vamos a esperar el mismo tratamiento de nuestros allegados, nuestros compañeros de trabajo y sobre todo de aquella persona que ejerce una autoridad sobre nosotros, el jefe del laburo, el gerente, un funcionario público. Y ¿saben qué? No es así. Ya dejamos de ser el nene lindo, bueno. Cuando salimos a la calle es la jungla de cemento. Entonces, bueno, o nos animalizamos y mimetizamos a la mayoría o formamos una personalidad que sostenga esta vida que no es para nada sencilla. Me preguntaba el otro día mi hijo de 8 años si ser adulto es bueno. Y yo le dije, debe ser lo peor que le puede pasar a un ser humano. O sea que vos tenés que disfrutar tu infancia y no pensar qué va a pasar cuando seas adulto. Disfruta tu infancia. Jugar, reír, ser feliz. Cuando uno llega a la adultez, tiene momentos de felicidad, ¿no? Esos poquitos momentos donde se siente acariciado, sostenido, mirado bien, querido, amado. Y esos son pequeños momentos de felicidad. Muchas otras personas, hay muchas formas de encontrar esta cuestión inconsciente del buen trato, ¿no? O del trato preferencial. Muchos lo encuentran en el dinero, otros lo encuentran en el consumo de sustancias, otros en el consumo de bienes, otros en el consumo de su imagen, en la televisión, en internet, en el espejo, otro en el consumo de otras personas, se canibalizan la personalidad del otro, los atributos personales del otro, y entonces pasa que todo ese monto de lo que era felicidad cuando nosotros éramos niños, empezamos a ver que se diluye y dejamos a aquel niño atrás.
dejamos el niño atrás por completo. Salvo aquellos que hemos hecho terapia muchos años y nos dimos cuenta, nos empezamos a dar cuenta que no tuvimos una buena niñez y que nos gusta jugar y que nos gusta jugar con los chicos, nos gusta estar con los chicos para ser un chico más, ¿no? Para ser un chico más. ¿Por qué? Porque extrañamos ser un chico, porque extrañamos a ese chico que no fuimos. Entonces, en la sociedad no puedes ser un chico, no puedes entrar saltando al kiosco a comprar caramelos. Y con sos chico sí, y nadie te va a criticar, ¿no? En la sociedad te tenés que comportar como adulto. Entonces, detrás de la barrera de la represión quedan todas esas alegrías, tristezas, eventos traumáticos. Y después vamos a ver cómo salen. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese monto de inconsciente? ¿Qué pasa con esas cuestiones inconscientes que están irresolutas, que no tienen solución? ¿De qué forma salen? ¿Cómo salen? ¿Qué es lo que sucede con eso? Por ahora lo vamos a describir. Esta primera tópica de Freud saltando la barrera de que separa el inconsciente, el preconsciente consciente, justamente tiene el material preconsciente y la conciencia. Yo vuelvo a repetir, para que se entienda, que estamos haciéndole una autopsia al aparato psíquico y estamos mirándolo de forma separada. Pues esto no se da de forma separada en la realidad cotidiana. Esto viene así en combo. Entonces, preconsciente consciente quiere decir todo aquel material adquirido cuando uno adquiere la palabra, digamos, desde los 3 años en adelante, y que no está bajo la barrera de la represión, queda o va quedando o se va introduciendo como pensamientos, fantasías, imaginación, sensaciones, palabras, recuerdos. En el preconsciente. Es decir, cuando mi profesora de francés me decía, cherche, busque, yo no podía hacer otra cosa que buscar en el preconsciente, porque lo que había leído y lo que había entendido y lo que había aprendido había quedado en el preconsciente, es decir, donde yo podía echar mano de eso cuando lo necesitaba. Por ejemplo, les voy a pedir que ustedes se tomen 15 segundos por cada palabra que digo. ¿Está bien? Y la piensen. 10 segundos. Vamos a hacer 10 segundos porque estamos virtual. Yo digo madre. Digo hermano.
pizarra, tiza, cuaderno, vestido, ropa, juguete, amigos, jefe, compañero. Y ahora, el que tiene ganas, la que tiene ganas, hable el micrófono y de esa palabra que ustedes escucharon y les llamó más la atención, tiran un recuerdo de 5 segundos nomás. ¿Está bien? Anímense, acá nadie tiene que decir una genialidad, nadie tiene que decir, no estamos haciendo un tratado de psicoanálisis ni nada que se le parezca. Estamos probando que tenemos un preconsciente y que este preconsciente funciona. Y que tenemos una constitución de palabras en imágenes y en recuerdos. Así que yo cierro el micrófono y ustedes tómense 5 segundos y dicen papá y una palabra más, por ejemplo. Para hablar tienen que abrir el micrófono, ¿eh? Bueno, voy a romper el hielo, a ver si se anima alguien más. Hermano, pelea. Mamá, escuela. Pizza, comida preferida. Y bueno, papá no dijo, pero si tendría que decir papá, diría amor de mi vida. Cierra a ver si alguien más sigue. Bien, había algo, había recuerdos, había imaginación, ¿eh? A ver. Buen día, hermano. Bueno, está Virginia. Perdón. Virginia o Aiza. Virginia. Bueno, un recuerdo de mamá. Mamá me cuida desde el cielo. Hermanos, mi sostén y mi cable a tierra. Eso. Bien. ¿Quién más? Yo diría madre, sí, escuela, cocina, trabajo, hermano, salidas, discusiones, pizarra creo que dijo, colegio, maestras. ¿Alguien más? Yo diría mamá, comida casera, olorcito a familia, y hermano, hermana, sería en mi caso, también, abrazo fuerte. ¿Alguien más? Buen día, profe. Hola, Diana, perdón. Bueno, yo, hermanos, me lleva a mi infancia, 3 hermanos. Yo y mis 2 hermanos más chicos éramos terribles, así que me hace acordar a eso y me viene la palabra terrible, unión. Mi mamá, amor, trabajo, luchadora, siempre así. Y bueno, esas 2 por ahora. Diana, ¿ibas a decir algo? Sí, buen día, perdón. No, yo, mamá, bueno,
un poco ausente, hermanos, protector, porque siempre estuvimos como muy unidos. Y pizarrón se me cruzó cuando por primera vez tuve que ir al pizarrón y me puse muy nerviosa, porque encima que soy zurda no podía escribir bien, así que era como una situación incómoda. Eso nomás. Bien, ¿alguien más? No. Sí, acá Delma Hola, dice... profe. Sí, ¿cómo no? Yo con hermanos, se me da la palabra hijo porque soy la mayor y siempre como vienen hacia mí a buscar alguna motivación o me buscan, parezco la madre. Tiza y cuadernos me vino al colegio, un vestido se me vino al casamiento, un jefe, es un buen amigo mi jefe. Y compañero, mi compañero de ruta que sería mi esposo. Bien, trae algo interesante acá la palabra mamá, ¿no? Para empezar, todos tienen un recuerdo de la madre, ¿no? De su madre. Todos tenemos un recuerdo de nuestra madre, digo, es inevitable. Y los que no las tenemos, más todavía. Pero hay algo interesante que me parece, todos dijeron cosas importantes, porque son cosas de ustedes, porque son cosas que llevan aparte en el preconsciente y en toda esta cuestión de la mente, en el corazón, evidentemente. Entonces es como que abren un poquito su parte más sentimental, más emocional, y se animan a decir palabras que, bueno, ¿no? Que son fuertes, digamos. La palabra mamá es una de las palabras más fuertes que puede pronunciar el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando la pronuncia no solo mamá, pronuncia un montón de cosas, digamos, un montón de emociones, aún después de 20 años de psicoanálisis. Alejandra trae algo interesante que me parece que une dos conceptos de nuestra clase de hoy. Ella dice, se llama hermana mayor y que sus hermanos buscan apoyo, ayuda, sostén en ella. Lo cual da cuenta de la función materna. ¿No? Da cuenta de la función materna que aquí recae, aunque sea en un tiempo mayor, digamos, o en un tiempo más tardío que en la infancia o en la lactancia, recae en una hermana mayor. Es interesante porque en principio da cuenta de algo que nosotros venimos diciendo. Cuando hablamos de madre en psicoanálisis, no hablamos de la madre de carne y hueso, sino de la función materna. Eso es importante. Eso es importante porque nuestros pacientes pueden construir muchas madres. Y después vamos a ver por qué. Pueden construir unos cuantos padres. Entonces, perdón, tenía el micrófono cerrado y estaba queriendo hablar. Bueno, decía, Alejandra trae algo importante, ¿no? Porque ella dice como hermana mayor es como referente de sus hermanos. Entonces acá podemos ver la posibilidad de ver la función materna también, de lo que venimos hablando en estas clases, que no recae solo en la mamá de carne y hueso, sino en otros actores del entorno social de cada uno de nosotros. Y no hay edad para encontrar madres y padres, no hay edad, porque si uno abre su corazón, ¿no? No voy a poner mi fe cristiana acá, bueno, este es un curso laico, es una formación laica, digamos, cada uno puede ser de la religión que quiera y puede entrar a este curso, a esta formación,
Pero si uno abre su corazón y empieza a mirar con los ojos del corazón a las personas, se va a dar cuenta que las personas también se pueden abrir y pueden ser maternales, paternales, fraternales, pueden ser amigos, compañeros, pueden cumplir muchas funciones. Entonces, digo, no hay edad para esto, no hay una edad para decir, sobre esta persona recayó la función materna. No hay una edad determinada. Sí nos determina en la primera infancia, cuando nacemos, cuando somos bebés, en la lactancia, en la marcha, en la época del deambulador y todo eso. Todos esos momentos de la vida, digo, que uno necesita más una madre, una supervisión, porque es completamente dependiente de otro. El ser humano, ya lo había hecho en otra clase, es el cachorro más dependiente de todas las especies cuando nace. No come por sí solo, no hace sus necesidades fisiológicas por sí solo, no las controla, mejor dicho, no se mueve por sí solo, no camina, no habla, no mueve las manos de forma correcta hasta los 3, 4, 5 meses, comparado con, decía el otro día, con un potrillito que nace, sale del vientre materno de la yegua, a los 20, 30 segundos se para, y empieza a acariciar con la cabeza a la mamá lo lame todo, bueno, para que se termine de parar y se termine de acicalar. Y en 24 horas está enseñándole cuál es el pastito más joven que puede comer la mamá. Y está perfectamente caminando y puede aprender y puede saber quién es la madre y puede... El ser humano no, lamentablemente. Nosotros somos completamente dependientes. Es decir, dependemos de lo social. Y lo social es lo que constituye nuestra personalidad, constituye nuestra parte mental, constituye una subjetividad, porque lo social, el grupo primario es el grupo familiar. Entonces, cuando uno tiene palabra, cuando está la palabra, es donde se va marcando el cuerpo. La palabra marca el cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra marcó el cuerpo cuando nosotros éramos niños, bebés, y nuestra mamá nos decía, qué lindo, qué gordito, qué flaquito, qué esto, qué lo otro. Entonces esa palabra marcó nuestro cuerpo, lo marcó a fuego. Y cuando viene la etapa de la represión, que todo eso queda detrás de la barrera de la represión, aproximadamente cuando el niño tiene que despegarse completamente de su madre por unas horas, bueno, ahora cada vez más la mujer ha salido a trabajar en el siglo XX-XXI, entonces digo ha salido a trabajar porque antes trabajaba en su casa como ama de casa, nada más que nadie lo veía, todo el mundo creía que era mamá y tenía la obligación de cuidar a sus hijos, y en la última, yo diría, en la última década del siglo XX, la primera década del siglo XXI, esto ha cambiado radicalmente. La mujer salió a trabajar, es una mujer independiente que va al gimnasio, que hace fútbol, que hace un montón de cosas, y aparte es madre, y aparte es ama de casa, y aparte, ¿no? El tema es que hay algunos hombres que compartimos esto y otros que no, que todavía el machito argentino queda ahí arraigado, ¿no? Como el enano fascista. Entonces, ¿qué pasa? El despegue de la madre, después del despegue de la madre, que es el más importante después del destete, pueden leer a Melanie Klein, el psicoanálisis
inglés, que ella habla mucho sobre el destete, es decir, cuando el primer abandono de la madre, cuando el niño deja la teta, pero no un abandono porque la madre lo quiere abandonar, sino porque en algún momento tenemos que dejar la teta. No podemos sentarnos en la falda de nuestra madre a los 18 años a tomar la teta, ¿no? Obviamente. Sería una vergüenza, aparte de incompatible, sería una vergüenza, digamos, para nosotros y para nuestra pobre madre. Entonces, aproximadamente, qué sé yo, a los 2 años, aproximadamente, hablo por boca de ganso, básicamente porque realmente nosotros fuimos 3 hermanos y ninguno de los 3 tomó el pecho. Y aquí estamos, digamos, ¿no? Bueno, mi hermano mayor falleció, pero bueno, pudimos seguir una vida más o menos interesante. Digamos, no es menester que la madre alimente al niño con su pecho, sino que lo quiera y que lo desee, pero aparte de que lo quiera, que lo desee, que se lo demuestre, y que le demuestre sentimientos reales. Así cuando le diga, qué lindo es mi nene, cómo te amo, que eso sea del corazón. Eso es más importante que la teta, mucho más importante que el alimento. La sinceridad en los sentimientos, eso que nos hace de buena madera, ¿no? Ya nos va haciendo de una madera interesante, digamos, ¿no? De una madera buena, digamos, porque tenemos buenos sentimientos, porque nuestros padres nos han mirado con buenos sentimientos, y de ahí salen las buenas personas. Imagínense un hijo de un psicópata, un hijo de una psicópata, bueno, no sé si está bien el dicho, pero el fruto no cae muy lejos del árbol, ¿verdad? Entonces, es muy popular, pero saben que lo popular, el ingenio popular nunca descansa, y lo popular a veces tiene bastante de razón. Entonces, en el preconsciente van a quedar todas estas cuestiones que tienen que ver con la memoria, es decir, el pensamiento, las fantasías, la imaginación, los recuerdos, los recuerdos lindos y los recuerdos feos. Lo que pasa es que los recuerdos feos están reprimidos por otra barrera de la represión, que es una represión que tiene que ver con el miedo, con las fobias, con lo íntimo, porque a pesar de tener palabra, podemos tener muchos traumas infantiles que recordamos hasta cierta edad adulta, traumas feos. No los voy a enumerar porque no tiene sentido, digamos. Los dejo a vuestra imaginación. Traumas que nos han hecho sufrir mucho, traumas, abandonos que nos ha hecho sufrir mucho, hechos que nos hicieron sufrir mucho, separación de padres, bueno, y otros traumas que son un poco más íntimos y que nos han hecho sufrir lo indecible en ese momento, la vergüenza, el estigma, la cosificación del cuerpo, bueno, todas esas cosas que son tan difíciles después de metabolizar psíquicamente cuando somos adultos. Es decir, que es un feo recuerdo. Un recuerdo feo que uno trata de reprimir, que viene cuando hablan de eso, yo no quiero saber nada, me retiro de donde están hablando, no respondo, me callo la boca. Para que vayamos viendo características de las personas que asistimos, que las tenemos todos, digamos. No todos hablamos de todos los temas. Hay gente que no habla de la muerte, hay gente que no habla de traumas sexuales infantiles. Entonces, cuando uno está hablando con una persona que está asistiendo y hace
alguna intervención, y del otro lado viene silencio, viene introspección, o viene un cambio de tema, ¿no? Un retiro de esa pregunta, de esa intervención, cuando el paciente se retira de esa intervención. Bueno, ahí uno tiene que empezar a medir sus intervenciones con respecto a ese tema. No lo abordo más ese tema. Simplemente pregunto en el equipo y digo, bueno, ¿sabes si con respecto a este trauma infantil Josecito sufrió algo? Bueno, ahí el equipo lo debe saber un poco mejor, que lo conoce mejor que nosotros todavía al paciente. Después uno lo va a conocer mejor que el equipo, ¿no? Yo hablo de los primeros encuentros. ¿Cómo puede ser que el paciente se encuentre con cuestiones que no quiere escuchar, con cuestiones que no quiere oír? Y le quita el cuerpo esto, y le quite la mente. Gracias. Entonces, ahí está, en el preconsciente. Y por supuesto que todo eso sale al consciente, a la conciencia. Y viceversa. De la conciencia, yo tengo acá unas hojas que no necesito mirar porque voy chequeando la clase, pero las miro y yo me voy acordando de cosas que tengo que hablar, ¿verdad? Porque lo he estudiado. Y esa es la conciencia, ¿no? Compartida con el preconsciente. Necesito una palabrita para que salga todo lo demás. Entonces, lo que nos marca primero es la función materna, principalmente. La función paterna se va a introducir luego, con lo que Lacan va a denominar el significante paterno, o el significante del nombre del padre. Y esta función paterna va a dar cuenta de un montón de cuestiones que tienen que ver con los límites, que tienen que ver con la autoridad, que tienen que ver con la inclusión definitiva en la cultura, que tienen que ver con una posición sexuada, más allá de la elección sexual, que son dos cosas distintas. La elección sexual que está hecha, que se genera antes del complejo de Edipo, uno elige papá o mamá, se sepulta el complejo de Edipo en la etapa de latencia, desde los 6 hasta los 11 años, pongámosle hoy. No se quiere saber nada de eso. Los chicos, uno le habla de ¿tenés novia? Le dicen tercer grado y mi nene se pone todo colorado, se esconde. Mi compañera le dice, ayer te vi con X, ¿no? Con X chica que te saludó cuando te fui a buscar a la escuela, qué sé yo. El otro tipo no quiere saber nada, ¿no? Ella le rompió la remera el otro día porque él le mandó un papelito, ¿no? Y ella le mandó un papelito con un insulto, y todas esas cosas que tienen que ver con el juego previo a la elección sexuada. Es decir, a saber qué tenemos que hacer cuando el otro nos demanda sexualmente. Así, frente a la demanda de amor, ¿qué tenemos que hacer? Eso es simple y sencillamente o complejamente uno de los atributos de la función paterna, del nombre del padre. Es una función. Entonces también nos da la posibilidad de adquirir la cultura. Bien, esta cuestión de la sexualidad, de la elección sexual, vuelve a renacer, a reeditarse en la adolescencia. Vuelve a reeditarse en la adolescencia. En la adolescencia uno tiene una elección sexual.
¿Está bien? Que puede ser homosexual, transexual, heterosexual, bueno, y puede dar muchos resultados diversos, ¿ok? No necesariamente tiene que ser heterosexual. Es una elección sexual, es lo que inconscientemente elegimos, como diría Lacan, con esa parte inconsciente de esa elección, elegimos nuestro partener sexual, ¿m? A lo que en la adolescencia le vamos a llamar amor, ¿eh? Con mucha, con mucha inocencia todavía, vamos a decir que amamos al otro porque tenemos sensaciones nuevas, porque tenemos sensaciones de aquello que nos dio tanto placer en la infancia, que son nuestras partes genitales, en el desarrollo psicosexual. Hoy sabemos qué hacer con eso, tenemos que saber qué hacer con eso, con todas esas sensaciones. Entonces hay que ponerle un nombre a todas esas sensaciones y uno le pone el nombre de amor. Todos hemos estado enamorados de adolescentes. Después ya te cuesta un poco enamorarte, digamos, porque uno va pasando por experiencias que no son tan gratas quizás y decir, bueno, la próxima vez me cuido un poco y, bueno, como otro dicho popular, el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y entonces nosotros tropezamos 80 veces en el amor, y hasta que encontramos el amor, y quizás el amor real, el amor verdadero y que no tiene edad. Eso sí no tiene edad. Encontrar el amor verdadero uno lo puede encontrar a los 50, a los 40 o a los 80. Esas maravillosas historias de abuelos que se conocen en el geriátrico, donde los abandonó la familia y ellos deciden continuar su vida y se casan porque son viudos. Maravilloso. Realmente esa parte del ser humano, esa parte más sensible del ser humano, maravillosa, realmente. Porque da cuenta de que todavía podemos entregar amor hasta el final de nuestra vida. Eso es maravilloso. Entonces, de la función paterna vamos a hablar en la clase que viene. Les voy a enviar un texto ahora de Lacan que se llama La familia de Lacan, un texto muy, muy interesante de Lacan. La clase de hoy queda en el canal de YouTube para aquellas compañeras, compañeros que no pudieron integrarse hoy. Y les voy a enviar una foto, un escáner de la clase de hoy, para que ustedes lo tengan. Lo que vimos hoy fue la primera tópica freudiana, inconsciente, preconsciente, consciente, y cómo el inconsciente se va constituyendo durante toda nuestra vida, cómo la conciencia contiene al inconsciente, el preconsciente contiene al inconsciente, y la mayor parte de nuestra vida, la mayor parte de nuestra vigilia, digamos, porque en el sueño está el inconsciente y es otro lugar donde indefectiblemente sale, indefectiblemente. En el sueño, cuando uno baja todas las defensas y nuestro psiquismo baja las defensas, la atención, lo atencional, y la concentración, donde se relaja, ahí sale el inconsciente. Préstenle mucha atención a sus sueños, porque muchos hablan de sueños predictivos, muchos hablan de sueños muy reales o de la realidad, pero el sueño tiene dos partes. El sueño tiene una parte inconsciente y otra parte que se llaman restos diurnos. Es decir, si yo me peleé con mi jefe durante el día, quizás lo sueño a mi jefe, pero en el cuerpo de un monstruo que me quiere comer, que me corre, que me acosa.
el sueño de que no sé si lo tuvieron todos, de caer y caer y caer y nunca terminar de caer, es ese sueño tan arcaico, digamos, que está cerca de lo que Freud llamaba el ombligo del sueño, cerca, uno no llega nunca al ombligo del sueño, que sería ese punto de nirvana, donde uno está en la panza de la mamá. Uno no puede advertir que cómo se está ahí, pero sin embargo siempre queremos volver a ese estado. Y en el sueño, ese sueño de caer y siempre caer, está la idea del oceanismo, de no tener un cuerpo. Es algo que va cayendo, pero no vemos nuestro cuerpo. Otra característica del sueño es que no vemos nuestra cara, ni vemos nuestro cuerpo, ni de atrás ni de adelante. Vemos a los otros, porque nuestro cuerpo es una construcción de afuera. Nuestro cuerpo es una construcción que es social. Lo construyó nuestra madre, como veníamos diciendo, la función materna, la función paterna, el abuelo, la tía, el hermano, el primo. Y después lo construye lo social. Vos, chica de 20 años, tenés que ser una chica de 90, 60, 90. Listo. Vos, chico de 20 años, tenés que parecerte a Johnny Bravo. ¿No conocen a Johnny Bravo? Ese tipo todo músculo, es un dibujito muy divertido que veíamos con mi hijo Facundo. Es un tipo que está siempre seduciendo a todo el mundo, seduciendo a las chicas, y es muy musculoso y tiene una cinturita muy chiquitita. Bueno, básicamente a los varones se les demanda eso ahora, ¿no? Ahora no, digo, desde que se consume imagen. No siempre se consumió imagen. Antes se consumía más vestimenta, digamos, ¿no? En los 80 nos teníamos que vestir de cierta forma, no importaba si eras gordo, flaco, había ropa para todo el mundo. En los 70 también, ¿no? Éramos básicamente hippies, lo que éramos hippies. Todavía quedan algunos recuerdos de aquellas épocas hippies. Entonces, lo que vamos a pensar es que nuestro cuerpo está constituido por otro siempre. Y lo que nos devuelve el espejo es algo que a veces nos gusta, que a veces queremos y que a veces odiamos. Si lo entendemos así, nos vamos a llevar bien con nuestro cuerpo. Si no lo entendemos así, vamos a tener problemas. Vienen después la bulimia, la anorexia, la vigorexia, porque eso se anuda a la traumática de la infancia, al deber ser de la infancia. Una madre que hacía estragos en el cuerpo de los hijos, que tienen que ser flacos, que tienen que ser de esta manera, que tienen que hacer tal cosa. Entonces, después eso tiene sus consecuencias. Les voy a traer un caso que yo tuve, también se los voy a dar durante esta cursada, un caso que yo tuve como consultor de una chica que tenía problemas de bulimia, más que nada tenía problemas de anorexia, digamos, ¿no? Se pasaba mucho tiempo sin comer, pero es un caso muy particular. Entonces se los quiero traer la semana que viene, por ahí, la próxima vez que nos veamos, digo, lo traigo el caso para que veamos bien cómo vamos a ver Lacan, digo, veamos bien por qué el inconsciente es un lenguaje, o está en el lenguaje. ¿Por qué lo pone como una serie en el lenguaje? Un encadenamiento, una cadena de significantes. Lo vamos a ver bien la próxima clase. Entonces, quedamos hoy con primera tópica, inconsciente, preconsciente, consciente. La clase que viene vamos a ver segunda tópica, que sea por descarte de esta,
o por nuevos estudios de Freud, que es yo, ello, super yo. Y vamos a empezar a ver un poco de Lacan, para después pasar a meternos de nuevo, o meternos de lleno, digamos, en lo que es las estructuras lacanianas, que son neurosis, psicosis, perversión. ¿Está bien? Y así vamos a pasar directamente hacia la psicopatología. Así que bueno, espero preguntas y respondo preguntas. Y espero que haya preguntas. Si no hay preguntas, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Una pregunta, profe. Soy Dionisia. Sí, te escucho. ¿Nos vas a mandar un PDF para leer por el precociente, todo eso? Damos hoy. Sí, dije que Ah, sí, bueno. que ahora lo envío. Ah, bueno. No escuché esa parte, por eso estaba en la duda. Gracias. Les voy a enviar la clase de hoy más un texto que quiero que empiecen a leer de Lacan. Que por favor lo tengan por lo menos, como digo siempre, todos tenemos obligaciones, ustedes son adultos, tienen trabajos, hijos, otros estudios, así que léanse algo, aunque sea. Es muy interesante, es muy llevadero, a pesar de cuando uno habla de Lacan, los alumnos tiemblan, pero bueno, ya vuelvo a repetir que no es una formación de psicoanálisis, sino que esto es psicoanálisis para el acompañamiento terapéutico. Igual que cuando veamos psicofarmacología, va a ser psicofarmacología para el acompañamiento terapéutico. Siempre es una aplicación de la teoría a la práctica. ¿Está? Si no hay más preguntas, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Y si hay preguntas, escucho un minutito más. Bueno, que terminen bien este fin de semana, que pasen bien el 24, que es para disfrutar el feriado, pero también es para reavivar la memoria de los que no están, de los que deberían estar en casa compartiendo una Navidad, un Año Nuevo, y no están por la máquina represiva del Estado genocida de la dictadura. Y que Dios me los bendiga como siempre. Bendiciones para todos, para todas, que anden bien. Cualquier duda, ya saben, a certificados y todo lo que sea administración, al grupo de secretaría. Todo lo que sea preguntas sobre el texto, sobre esta clase, sobre otras clases o sobre las clases de Lautaro, al grupo de docencia, para mí en el horario de 10 a 20. Lautaro no sé qué horarios puso, se los habrá dicho él. Así que bueno, que tengan buena semana. Nos vemos.